Hola, mi nombre es Enrique Beltranena. Soy un ejecutivo que salí de Guatemala hace muchísimos años y tengo una preocupación permanente por regresar y apoyar a los ejecutivos, a las familias y a las personas de mi país. Este año, la oportunidad de regresar me la da UNIS Business School, permitiéndome dar una charla de un tema que yo creo que es importantísimo para el ejecutivo, es importantísimo para la familia del ejecutivo, la esposa o el esposo, es importantísimo para desarrollar y aprender a educar a nuestros hijos y va a versar alrededor de cómo alcanzar la felicidad como ejecutivo, la eterna búsqueda de la felicidad del ejecutivo. La charla va a ser el 24 de marzo a las 18:30 por los sistemas nuevos digitales de UNIS Business School. Gracias a la escuela por esta oportunidad, por dejarme contribuir en tu carrera profesional, en tu familia e impactar a Guatemala para tener realmente familias más sólidas y ejecutivos mejor informados. Si ustedes recuerdan, siempre he sostenido que la felicidad es una vida lograda. Depende en una gran parte de cómo interpretamos lo que nos pasa, de la traducción que hacemos de la realidad, el sentido que le damos a la vida y de la alta capacidad que debemos de tener como empresarios y personas individuales para no permitir que nuestras vidas se conviertan en la búsqueda frenética de las sensaciones, dejando un vacío espiritual o un abismo de valores en nuestras vidas. En este juego de variables, los valores cobran una importancia muy relevante. Y voy a tratar de aterrizar el término de valores en una forma sencilla. Podríamos decir que los valores son aquello que nos hace crecer como personas, lo que nos perfecciona y guía en todo momento, especialmente en los momentos de caos e incertidumbre. En un ciclo de conferencias que me tocó impartir prácticamente a finales de enero del año pasado, un periodista me preguntó cuál era la clave para el éxito. Y debo confesarles que así surgió una buena parte de esta conferencia. Les cuento la anécdota. Le respondí que el éxito de mi vida son mi mujer y mis hijos. Con María Eugenia llevo 35 años de casado, más de 5 años y medio de novios y procreamos 6 hijos maravillosos, 2 de ellos son ahora ángeles en el cielo. María Eugenia es una mujer fenomenal, le comenté al periodista. Y él me dijo, así, ¿y qué estudió? Imagínense ustedes cómo etiquetamos a los ejecutivos. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? En mi mente pasaron todos aquellos años de juventud en los que la vi graduarse profesionalmente como secretaria, así como su paso por la universidad para estudiar marketing. En una fracción de segundos y con mi vista fija en un punto prácticamente en el horizonte, hizo que el Espíritu Santo me removiera y al final le contesté. Nos ha amado, nos ha servido, nos ha educado en la humildad y su profesión es ser madre y esposa profesional. Ella me manda, me ordena, educó a mis 4 hijos que son unas balas. Fíjense que en una carrera de 100 metros libres, ellos me sacan 90. Y esa es la clave para el éxito de un ejecutivo. El periodista, por supuesto, se rió muchísimo de mi anécdota, pero enseguida puse una cara seria como para puntualizar. Y me dijo, Enrique, ¿cuál es realmente la clave para su éxito? No pude más. Lo vi profundamente y con esa mirada de hombre inmenso que soy, que me caracteriza, lo intimidé un tanto y bueno, me inspiré para escribir esta charla. Voy a hablarles de varios temas,
prácticos, que los llevan a ser felices en su vida profesional y marital, y en su mejor negocio, que es educar a sus hijos en una forma mejor. Insisto, no es que yo los aplique al dedío, pero hago un esfuerzo muy genuino en acercarme a ello. Por favor, quisiera pedirles un gran favor. Esta no es una charla sencilla y me gustaría que pudieran tomar algunas notas para que en un futuro, cuando lo encuentren entre sus cosas, se acuerden de mí y le echen un gran piropo a la Virgen de Guadalupe, a quien le ruego esta tarde nos acompañe en esta charla. Hace unos meses, en medio de esta crisis, estuve en Nueva York, donde me encontré en la calle, iba yo caminando sobre Lexington y la 54, a un abogado que trabaja conmigo en algunas transacciones de colocaciones en bolsa y generalmente es el abogado de la contraparte de los bancos. Nos encontramos, nos saludamos, me dijo, oye, qué feliz te veo, y entonces dije, oye, te invito a un café, eran ya casi las 6 de la tarde, ya pues los bancos cerrados y las transacciones cerradas, la bolsa cerrada, entonces pues le dije, te invito a un café. Ya nos vamos a sentar, nos tomamos el café y me preguntó, oye Enrique, ¿por qué siempre te veo feliz? Después de que le narré, por supuesto, mis aventuras preocupantes y de horror de los últimos meses durante la pandemia. Entonces me contó una anécdota muy simpática. Me dijo, yo también soy muy feliz, porque todos los días me meto una Happy Pill y con eso tengo suficiente. Ah, caray. Y me dice, sí, una Prozac, por prescripción médica. Aquí quisiera dejar mi primer apunte sobre la felicidad. Déjenme asegurarles que no se puede ser feliz tomándose una pastilla. Y mucho menos podemos convertir al psiquiatra en el médico de cabecera para que nos prescriba con una receta, con base en nuestras emociones, el camino a la felicidad. De igual forma, la tan anhelada felicidad tampoco la van a tener simplemente escuchando esta charla. Siento decepcionarlos. Hay mucho que podemos aprender esta tarde y que debemos de sacar de esta charla. Pero la verdadera acción hacia la felicidad funciona cuando administras este tema como un atleta y se trata de un trabajo para forjar actitudes, aptitudes y moldear la voluntad en el día a día. Déjenme llevarlos por unas pinceladas históricas sobre la felicidad, porque es un tema que ha sido tratado por muchos siglos y se ha escrito muchísimo de ella. Y luego, inmediatamente, nos vamos a los consejos, si les parece. Como podrán imaginarse, este es un concepto que se ha venido acariciando a lo largo de la historia. En el siglo V antes de Cristo, Pitágoras dijo que la felicidad consiste en la armonía. Voy a regresar a este concepto en unos minutos, pero guarden la idea por un ratito, por favor, para verdaderamente acariciarla. Insisto, Pitágoras, la felicidad consiste en la armonía. Todos hemos estudiado en algún momento a los famosos filósofos, a Sócrates, a Platón y Aristóteles, los famosos padres del pensamiento antiguo. Fíjense que Sócrates decía que la felicidad era encontrarse a sí mismo. Imagínense cómo sería de impactante el pensamiento de Sócrates, que este concepto perdura hasta nuestros días hoy por hoy, y los americanos hablan de ello y lo conceptualizan bajo la premisa de to find yourself, encontrarse a sí mismos. Yo creo que Sócrates tenía mucha razón en algunas cosas. Creo que la felicidad se encuentra principalmente cuando uno arranca buscándola en uno mismo y se propone alcanzar la felicidad. A lo largo de mis consejos van a ver que voy a ir encajando algunas partes
de estos conceptos en esos consejos. Me voy a Platón. Fíjense que Platón decía que la felicidad consistía en el amor. Y vamos a hablar del plan de la vida y el plan de vida que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y ahí vamos a hablar del amor. En su libro El banquete, Platón ahonda en algo muy interesante y dice, el amor es el deseo de engendrar en la belleza. Pues es un concepto tal vez aceptable en forma parcial, pero es un buen inicio para comenzar a elaborar sobre la felicidad. En su libro Moral a Nicómaco, Aristóteles asegura que la felicidad consiste en el bien. A lo largo de 300 páginas desarrolla una definición fantástica del bien, con la que empato mucho y que los escolásticos medievales recogen en los siglos medievales. El bien es lo que todos apetecen. Vean ustedes qué maravilla. Es decir, si nosotros compaginamos el término felicidad con que el bien es todo aquello que apetece, yo les preguntaría a ustedes, ¿no es la felicidad algo que todos apetecemos? El bien es aquello capaz de saciar la más profunda sed del hombre. En el siglo III a.C., nos vamos ahora a Epicuro, y Epicuro cita, la felicidad consiste en el placer, disfrutar de la vida y pasarlo bien. Bueno, yo creo que hay algo de esto en el tema de la felicidad, pero yo creo que mediatizarla completamente hacia el placer es un atrevimiento que yo diría va mucho más allá de lo que yo podría pensar que es cómo lograr la felicidad. Hacia el siglo I después de Cristo llega Séneca. Déjenme hablar un poquito de Séneca antes. Dicen que Séneca fue el maestro de oratoria de Nerón. Cuando uno estudia a Nerón, se da cuenta de que este cuate sí realmente era un manual de psiquiatría ambulante, ¿no? Imagínense, Nerón mató a su madre, a Agripina, a su mujer, quemó a Roma, en una época en la que claramente se empezaba a justificar la práctica de la psiquiatría. Pues Séneca era el maestro de Nerón. Es decir, imagínense una persona con un desbalance tal como el de Nerón, con un tipo tan brillante como Séneca, ayudándolo en su parte de oratoria. Y por eso es que Nerón, a pesar de su locura, a pesar de sus desviaciones mentales, llegó a ser un tipo que convencía al pueblo y convencía al pueblo de Roma. Pues regreso a Séneca, que dice que la felicidad consiste en la virtud. Y esta virtud provee una definición que luego se recoge en toda la tradición medieval. La virtud es el hábito de obrar bien, la costumbre de hacerlo mejor. Aquí yo siento que vamos encajando un poquito más en las definiciones que necesitamos. Me brinco al siglo IV después de Cristo y llegamos a San Agustín. San Agustín dice que la felicidad consiste en la alegría, en la verdad. ¡Qué gran definición! Pensemos por un minuto, hoy que estamos en la época del relativismo, en realidad nosotros coincidimos con San Agustín en decir que la felicidad consiste en la alegría, en la verdad. Dense cuenta, 3 elementos. La alegría en la verdad, es decir, estar alegres, vivir alegres, en una verdad que está fundamentada con la búsqueda real de esa verdad per se. Esto, en la época del relativismo, es un contraste enorme. Me voy a saltar unos siglos al 1800
Immanuel Kant, quien murió en 1804 y es considerado por muchos como el pensador posiblemente más influyente de la era moderna. Kant sostenía que la felicidad está mejor alojada en la imaginación que en la realidad. Es decir, se trata algo más allá de nuestro escenario mental, eso tangible en una forma notarial. Siendo que Kant es una gran influencia sobre el pensamiento moderno, yo sí no me puedo impedir de discrepar con él y de decirles que en lo personal soy muy feliz practicando las cosas que practico y no creo que sea un tema de la imaginación. Lo que sí es un tema de la imaginación y que debemos de ponerlo en la imaginación es que la felicidad plena la alcanzamos en el más allá, en el cielo, cuando veamos a Dios. Sigmund Freud muere en 1939. Fíjense que vivía en un barrio, en una casita muy chiquita en el barrio de Hampstead, en Londres. Generalmente, cuando voy a ver temas de seguros en el verano, me hospedo en un hotelito muy cerca de ahí. Freud fue el padre del psicoanálisis y dice que la felicidad consiste en la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Esta tesis no deja de ser muy interesante y de hecho tiene mucho que ver con su pensamiento y la base del psicoanálisis. Me salgo de los grandes pensadores de todos estos siglos que les he mencionado y me voy a un personaje fantástico que todos lo hemos leído seguramente. Cervantes, en Don Quijote de la Mancha. Y está Cervantes retomando en las bodas de Camacho, de Don Quijote, y dice una frase que me fascina: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Dense cuenta qué maravilla de frase. Es decir, no está alojada en un sitio único, sino que está en el caminar, en donde vamos forjando nuestra vida y donde vamos caminando con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro trabajo, todo lo que nos rodea. La felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. ¡Qué gran frase! La felicidad es una forma, lo he dicho antes, una manera tal vez de interpretar la realidad. La verdadera disyuntiva radica en cómo me ayudo yo, es decir, tú, en tu persona, en cómo te ayudas tú a descifrarla. Y aquí déjenme terminar de las definiciones de todos estos maravillosos pensadores y vámonos de la teoría a lo concreto. ¿Por qué? Porque pues es un tema que se trata hasta cierto punto de un tema etéreo, como vaporoso, como difuso, como inestable. Y entonces es mejor abrirse entre todos estos pensamientos y estos grandes pensadores hacia los consejos donde estoy seguro que vamos a encontrar buenas porciones de su pensamiento, pero además la aplicabilidad y la forma de desarrollar y alcanzar la felicidad en tu vida. Vamos entonces con el primero, para que como ejecutivo, su esposa, puedan encauzar su camino a ser felices. Primer consejo. Yo diría que el primer consejo que les puedo dar es ser capaces de superar las heridas del pasado. Ser capaces de superar las heridas del pasado. Fíjense que cuando estaba preparando esta charla, dado que yo no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, me apoyé un poquito en textos del doctor Enrique Rojas y de los conceptos de Enrique. Y platicando con él, me dijo una frase que me dejó tremendamente impactado. La felicidad, Quique, me dijo, consiste en tener buena salud y mala memoria. Yo voy a citar a Enrique muchísimas veces en esta charla porque le he consultado muchos temas, pero
dense cuenta qué importante es este concepto, el concepto de tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar las cosas negativas del pasado es una práctica mental. A veces hay que preguntarse, ¿nosotros sabemos de esto? Porque pareciera que a veces en nuestras vidas y en el día a día, pues en vez de hacer esto, que es olvidar un poquito el pasado y tratar de dejarlo atrás, nos dedicamos a lo que yo llamo la cirugía estética del pasado. Estamos enfocados en rascar el pasado, en rascar las cosas que nos sucedieron. ¿Y cuánto podríamos hablar solo de este primer tema? Pero quiero concluir tal vez este tema en algo más importante. La felicidad, entonces, si no es estar en el pasado, consiste en vivir instalados en el presente. A mí me fascina este concepto. Es como ese trípode que le debemos de poner a nuestras vidas y fijarlo claramente sobre el suelo. La felicidad consiste en estar instalados en el presente. Carpe diem. Carpe diem es una locución latina concebida por el poeta romano Horacio en las Odas, si ustedes se recuerdan. Y su traducción literal es aprovecha el día o cosecha el día. En un sentido de tomar el tiempo y no malgastarlo, en un sentido de saborear cada minuto del día que estamos viviendo. Pero para poder lograr esto, tenemos que hacer un ejercicio fundamental en nuestras vidas, que es asumir el pasado con todo lo que significa. Nuestros errores personales, nuestros fallos, nuestras limitaciones e incluso, podría decir yo, pues también con todos nuestros éxitos. La vida es una gran maestra, enseña más que muchos libros. Y los seres humanos debemos de aprender a vivir superando nuestra propia existencia para luego plasmarla en un libro, el libro de cada uno de nosotros, que debe ser el libro de las enseñanzas. Finalmente, ya hablé del pasado, ya hablé del presente y lo importante que es estar instalados en el presente. Pero hay que mirar hacia adelante. La felicidad consiste también en ver delante, porque es una ilusión. Y esta a su vez se traduce, si lo hacemos en una forma positiva, en metas, en retos, en planes, en objetivos y en cosas por cumplir. Qué vacía es una vida, qué vacía es la vida de una persona que tal vez logró superar los temas del pasado, que tal vez está tremendamente instalado en el presente, pero carece de planes, de metas, de retos, de objetivos y de cosas por cumplir hacia adelante. No importa la edad que tengas, yo insisto muchísimo, sobre todo cuando me siento a platicar con los señores jubilados o los señores pensionados, y les digo, a ver, ¿dónde están tus metas? ¿Dónde están tus retos, tus planes? Porque jubilarse, porque terminar tu vida profesional, no significa terminar tu búsqueda de la felicidad, ni mucho menos sacrificar a tu familia en el abandono de tu persona o en el abandono de la guía y del horizonte y del establecimiento de hacia dónde vas. Entonces, si seguimos esta línea, tenemos en los clásicos una frase maravillosa que es clave para nuestras vidas profesionales. Fundata enim erat supra Petram. Una frase que después, con los años, se ha popularizado tanto, que es el edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra en lo rocoso. Pero en realidad es una frase que está citada en Mateo 7. Superar las heridas del pasado, pero teniendo un edificio que está realmente construido sobre piedra. Me parece que todos nosotros podríamos sacar de este consejo en lo que llamamos la esperanza. La esperanza es, queridos amigos,
El antídoto para superar el pasado y enfocarnos, yo diría, como buen aviador, en la cabecera de la pista, para prepararnos para un gran despegue. Si me apoyo en Pitágoras, podríamos aceptar su sugerencia de que la felicidad consiste en la armonía, pero apuntaría que el secreto radica en la capacidad de vivir instalados en el presente con armonía. Es decir, buscando el equilibrio entre las distintas partes del todo que nos define, lo aprendido en el pasado, lo que estamos viviendo en el presente y con esperanza y ilusión en el futuro. 90% de la ecuación del éxito tiene que ver con la actitud con la que te levantas cada mañana. Muchas personas han perdido los motivos para alegrarnos debido a la tristeza, al rencor, al mal humor que nos producen las grandes crisis que estamos viviendo. Pero no podemos permitir que una dictadura de ese tipo se instale en nuestras vidas. Un comentario importante es que tampoco tener ilusión o esperanza del futuro significa instalarse únicamente ahí. El riesgo de hacerlo es la enorme ansiedad que eso causa. En resumen, sí hay que instalarse en el hoy, pero hay que prevenirnos de las dos patologías más grandes de la humanidad. Por un lado, la depresión, que produce un pasado no digerido apropiadamente, y por el otro lado, la ansiedad de un futuro que si no se construye paso a paso en el hoy, no llega nunca. Segundo consejo para ser felices en nuestra vida profesional, como ejecutivos, con nuestras esposas, nuestros esposos y en educación para los hijos. En segundo lugar, la felicidad consiste en tener una visión positiva de la vida. La capacidad, diría yo, para captar el mejor ángulo de la realidad. Les cuento otra anécdota. Me confesaba un amigo este amigo es Enrique Rojas, y dice que estaba trabajando en un artículo y estaba ya terminando el artículo y le trata de poner un título al artículo. Es decir, una de las cosas más difíciles para las personas que hacemos conferencias o escribimos es poner los títulos, porque el título, pues además tiene que hablar de por sí, tiene que decir qué es lo que vamos a tener en el contenido. Después de varios días de estar pensando, se inclinó por el siguiente título. En mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. El tipo era igual que yo, ¿no? Es decir, así que corrió donde su esposa para compartirle el artículo. La señora lee el título de la pieza esta y le dice, oye, no me gusta. Ponle apostar por lo positivo. Observen el contraste entre las dos posiciones. Por un lado, uno dice, en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. Y por el otro lado, la mujer dice, apostar por lo positivo. Es una visión realmente importante, porque refleja claramente cómo muchas veces en la diferencia de sexo somos más acentuados posiblemente en los hechos y del otro lado somos más acentuados en la visión de lo positivo. Me fascina la anécdota. Observen el contraste entre las dos posiciones. Hoy por hoy vivimos como enmarcados en unas nuevas democracias. Tenemos de forma generalizada, diría yo, dos diferentes discursos en muchas de las prensas que leemos en Latinoamérica. Hay quienes solo hablan bien de los gobiernos populistas o callan porque votaron por ellos, o quienes viven en la oposición permanente. Fíjense que hace unas semanas estaba yo con la jefe de redacción de un medio de estos. La verdad no me quiero acordar ni de ella, ni de su nombre, ni del nombre del medio.
pero les cuento la anécdota. Me decía, Enrique, a mí solo me interesan los escándalos. Quiero contar los dramas, las tragedias y narrarlas con detalle. Cuando yo la escuché, me quedé pensando en las personas que escuchan noticias y las que las buscan todo el tiempo. Imagínense el tipo de mentalidad que nos venden los medios para conseguir sus altos ratios de lectura y el daño que ello le puede hacer a las personas. Por eso es que es tan importante que los ejecutivos no solo demos charlas, conferencias, sino también escribamos en los medios y tengamos columnas de opinión y participemos en ellas, porque tenemos que darle un rebalance a las cosas que están escribiendo. Qué importante es la visión positiva, especialmente porque tiene que ver con nosotros mismos, con lo que yo llamaría poner las luces altas en nuestra vida personal. No quedarnos en la alerta negativa, sabiendo además que muchos fracasos se convierten al cabo del tiempo en grandes éxitos. La capacidad para superar errores en la vida se llama resiliencia. Voy a incorporar a esta charla ahora un nuevo personaje que me fascina. Uno de los padres de la resiliencia es Boris Cyrulnik. Su historia es fascinante, interesantísima, porque tristemente fue testigo de la muerte de sus padres y de dos de sus hermanos en la cámara de gas en un campo de exterminio en Auschwitz. Se escapó finalmente y tenía 4 años, por debajo de la verja del campo de concentración. Dicen que era un manojo de huesos. Estuvo perdido varios días y cuando finalmente apareció, demostraba para su edad una claridad mental impresionante. Más tarde en su vida confesaba que él en realidad solo ansiaba 3 cosas en la vida: que alguien le adoptara, estudiar medicina y en la madurez dijo, quiero convertirme en psiquiatra. Pues bien, la resiliencia, vista desde el punto de vista de Cyrulnik, es el concepto psicológico que yo diría se parece al de la física. Es esa capacidad para doblarse sin partirse. En ello está vertida la visión positiva de las cosas. Si ustedes leen El Patito Feo, es el libro más conocido de Cyrulnik. Pero déjenme traer a colación un par de casos más de 2 personajes fascinantes. El primero es en el siglo XVI. Yo les voy a confesar una cosa, a mí me hubiera gustado, me hubiera fascinado hacerle los mandados a este señor. Se llamaba Tomás Moro, muere en 1535, en la época de Enrique VIII, y el rey Enrique VIII lo nombra Lord Canciller de Inglaterra. Enrique VIII, dicho sea de paso, era otro de esos manuales de psiquiatría, ambulante, ¿no? De esos que tanto nos gustan. Es una lástima que en aquella época no hubiera revistas del corazón, porque habría sido el tema preferido de la publicación. Fíjense que Enrique VIII se casa primero con Catalina de Aragón, que dicho sea de paso, era la ex mujer de su hermano Arturo. Era española y, un dato curioso, era la hija de Isabela la Católica. Y lo hace para conservar la alianza entre Inglaterra y España. Después se casó con Ana Bolena y bueno, en realidad con 6 mujeres más. Pero en esta época, la palabra del rey era la palabra del rey. Es decir, no existía la democracia. El primer título de democracia data de 1648 en la versión británica y en 1789 durante la Revolución Francesa. Enrique VIII quiso anular su primer matrimonio con base en un texto del Levítico. Pero Tomás Moro se negó a firmarlo. Dado su oposición al omnímodo poder del rey, Tomás Moro muere en la cárcel de la Torre de Londres. Obviamente un verdugo le cortó la cabeza, pues
con un hacha, porque la guillotina se inventa hasta 2 siglos después en la Revolución Francesa. Pero este personaje fascinante, Tomás Moro, cuentan que camino al cadalso iba repitiendo un clásico. Decía, yo soy quid nidam ventes sedoniam presidentes, como los que nada tienen y todo lo poseen. Imagínense ustedes, es decir, caminando hacia el cadalso, repitiendo las palabras, yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. En su libro más famoso, que se llama Las cartas desde la cárcel, Moro se muestra feliz porque finalmente está haciendo algo grande con su vida, está construyendo algo en su vida. Y déjenme contarles, no hubo en Inglaterra durante 4 siglos un personaje de la talla y categoría de Tomás Moro. Pero ¿cuál es la moraleja de esta anécdota? Precisamente, esta interpretación positiva de la realidad a pesar de las circunstancias adversas. Les cuento otro caso. Cuando yo estaba terminando la secundaria aquí en Guatemala, pues estaban todos los libros clásicos que había que leer según el Ministerio de Educación de aquella época, y realmente a nosotros nos tocaba leerlos, ¿no? Entonces, pero teníamos un profesor de literatura al que le tengo un cariño enorme, y en una oportunidad me dijo, oye Enrique, ¿no te gustaría leer algo de Alexander Solzhenitsyn? Alexander Solzhenitsyn fue un premio Nobel en 1970 y pasó muchísimos años en Siberia, y gran parte de su trabajo fue censurado, obviamente, por el aparato estatal soviético. Sin embargo, su obra alcanza un volumen notable, sobre todo en el archipiélago de Gulag, una obra de varios tomos que le valieron el mayor reconocimiento. Yo debo confesarles que no la he leído completa, pero creo que he leído las partes más importantes. Pero me salgo del archipiélago de Gulag. Alexander Solzhenitsyn escribió un libro fascinante que vale verdaderamente la pena leerlo. Se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. El texto es cortito, se lee en un par de horas y narra un día en la cárcel de Siberia. Pero concluye Solzhenitsyn diciendo, han sido los años más importantes de la vida, lo que yo he aprendido. ¿Cómo puede ser que en circunstancias similares, siendo además testigo de un suicidio al lado suyo, hable de esta amarguísima historia como los años más enriquecedores de su vida? La interpretación positiva de la realidad. Así se llama. Para meter el gusanillo en sus cabezas, háganme el favor de decirme, a pesar de las circunstancias que hemos vivido en el último año, ¿cuál es tu interpretación de lo que has vivido? ¿Qué aprendiste? ¿Qué han construido sobre ello? ¿Están progresando sobre la crisis con una interpretación positiva de la misma, a pesar de lo que les está sucediendo? Ahora bien, puede que lo hayan vivido, haya sido muy fuerte y muy duro. Tengo amigos y amigas, compañeros de trabajo, que han perdido miembros de su familia. Tengo un compañero muy apreciado que perdió a su mamá. Tengo 2 amigos íntimos que han perdido a sus papás en las últimas semanas. Han perdido trabajos, cerraron sus negocios, en fin. Créanme que verdaderamente simpatizo y lo siento mucho. Pero insisto, ¿cuál es la lectura de ello en tu vida? ¿Y cuál es la interpretación positiva que le das a estos hechos en tu vida y hacia el futuro? Que no te dé vergüenza ser un pobre cacharro con defecto, pero lucharemos toda la vida para no tenerlos hasta el final. Eso es amor. Este era un consejo de San José María Escrivá de Balaguer. Sabemos que no podemos hacer todo bien, pero me da la impresión de que únicamente
lo percibimos en teoría. Porque cuando de verdad nos vemos de frente con nuestros defectos, nuestros errores, una sensación de tristeza nos invade y es precisamente este sentimiento el que no debemos dejar entrar en nuestras vidas. Párrafo de San José María. Sí, decía, pueden dolernos nuestras equivocaciones, pero la tristeza viene más como una consecuencia de la vanidad. ¿Cómo voy yo a fallar? O de la desconfianza en el amor de Dios. Yo no soy suficientemente bueno como para que Él me quiera. Mientras queremos ser santos, decía San José María, y todos lo queremos, nos vamos a pasar la vida rectificando. Defectos tenemos todos. Dios simplemente espera que los reconozcamos y con humildad nos pongamos delante de Él, pidiendo lo que nos limpie, que nos ayude a sacárnoslos de encima. Bien, en resumen, este es mi segundo consejo. La interpretación positiva de la realidad y la resiliencia. Me voy al tercer consejo. En tercer lugar, la felicidad consiste en tener una voluntad de hierro. Dice Enrique en su libro que la voluntad es la joya de la corona en lo que a conducta se refiere. Tal vez aclarar una cosa muy importante. La voluntad no viene con el equipaje genético que tenemos todos. La voluntad se adquiere. Y una de las bases fundamentales de la educación es esta. Muy claramente, no vamos a crecer en nuestra educación si no tenemos un dominio de la voluntad. Así la voluntad podríamos decir que se convierte en un plinto o en un pedestal que nos ayuda a sobreponernos cada uno de nosotros de las dificultades y consiste, me fascina el término, en un ritornello en nuestras vidas. Les explico qué es un ritornello. El otro día estaba yo con el decano de la Facultad de Música de la UP en México y me explicaba una de las características fundamentales de las sinfonías de Beethoven o de Mozart. En sus obras, con frecuencia se repite un movimiento. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, que estoy seguro que todos ustedes la conocen, que siempre toda parte hermosa se repita, ese pa, 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 pa. Eso es el ritornello. Y el ritornello, decía Beethoven, es un movimiento entre los golpes del destino y en la puerta del alma. El ritornello de la voluntad es la costumbre de vencernos en lo pequeño. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Es un salto de la mente sobre el cuerpo. Es el dominio de la mente, es el salto de la calidad del ser humano y lo que nos diferencia en términos de raciocinio contra las otras especies en la Tierra. Hay que adicionar que la voluntad pues es un área de multiuso, vale tanto para el estudio como para mejorar el carácter, para ser más ordenado, en fin. Pero la voluntad tiene dos piezas, yo diría, tiene como dos rodrigones que se arremolinan en torno a ella, el orden y la constancia. Ambas forman unidas a la primera un tríptico sólido, compacto, consistente, pétreo. El orden, el primero de ellos, es el mejor amigo de la inteligencia. Aunque ustedes no lo crean. El orden es el mejor amigo de la inteligencia. Y siempre empieza en nuestra cabeza. El que no sabe lo que quiere, no puede ser feliz. A esto yo le llamo la jerarquía de los valores. ¿Qué quieres hacer en tu vida cuando seas mayor? Le pregunto yo a los chicos en la universidad, a los muchachos cuando entran a la empresa.
El orden está en mi cabeza, en mis libros, en mi horario, en mi ropa, en lo que manejo. Cada cosa debe estar en su sitio. Les quiero confesar una cosa. Durante niño, pues tenía muchísimos temas de atención. Y no fue sino hasta prácticamente en los años, cuando cumplí los 20 y pico años, que fui realmente diagnosticado con ADD, con un desorden de atención. Por supuesto, esto me costó muchas cosas en mi juventud. Fui un niño muy inquieto, fui un niño muy difícil. Pero la psicología y el tratamiento psicológico, los medicamentos, etcétera, que tomé en aquella época, me ayudaron a lograr que mi cabeza esté realmente en orden. Y creo yo pues que soy una persona, me considero ordenado. Pero ya muy tarde en mi carrera profesional, diría yo, en algún momento uno de mis jefes me pidió que comenzara a trabajar con un coach extraordinario, una persona verdaderamente fuera de liga, y una de las cosas que me recomendó era tener un chief of staff. ¿Por qué? Porque literalmente me termina de ordenar a mí en mi agenda, en mi pensamiento, en mi estructura, y me hace trabajar con la gente que está alrededor mío. Yo me considero ordenado, pero esta mujer me hace sentir que estoy en la tercera división. Hay diferentes tipos de orden. Yo diría que el orden dinámico es programarse hacia adelante o adelantarse, y eso se llama prever. Esto es muy importante en la acción de un ejecutivo, pero también es muy importante en la acción de construir la felicidad. Me paso al segundo elemento, que es la constancia. Yo diría que la constancia es saber esperar o saber continuar. Otros dos elementos que se mueven en torno a esta gran geografía del mundo voluntario. Entonces, concluyendo, es muy importante en esta jerarquía de valores el orden, ¿ok? Pero el orden de la mano con la constancia y en el dominio de la voluntad. Me voy al cuarto consejo. El cuarto consejo para ser feliz es tener un proyecto de vida. Y hablamos, me recuerdo claramente, hace un año en mi charla, lo hemos platicado, y me pidieron esta vez que fuera más concreto en este tema. El proyecto de vida, yo diría que es una tetralogía que se hospeda y reside en ese programa personal que se basa en 4 cosas: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Hay que aprender a soñar en grande, sí, claro, pero debemos actuar en lo pequeño. Cuando les hablo de estar instalados en el presente, es en el presente actuar en lo pequeño, en pasos concretos que nos van llevando hacia nuestro sueño. Me meto entonces en ese programa personal, analizándolo en su primer elemento, que es el amor. Dicen que no hay felicidad sin amor. Pues vean ustedes, es impresionante, pero yo diría que la primera crisis mundial y la más grave que estamos viviendo en este momento no es el COVID-19, porque yo creo que eso es temporal. Estoy hablando de los países libres, no de Asia ni de África. La mayor crisis del mundo moderno son las parejas rotas, es la separación matrimonial. Fíjense que en Londres tuve la oportunidad de conocer la historia de un lord famoso, se llamaba Lord Byron, y dicen que era un poeta y era un político inglés, una de las grandes figuras del movimiento romántico, pero era machista e iconoclasta, y escribió la siguiente frase: es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. No conozco nada más difícil que la convivencia conyugal. La cantidad de matices en una relación de este tipo es enorme.
Dice el poeta, dice Ortega en la teoría del amor. El amor conyugal es alquimia, magia, códigos secretos y complicidad. Es arte y es oficio. El amor es el texto eterno, la retama ardiente al borde del camino. Pero no hay felicidad sin amor, ni hay amor sin renuncias. Dice un texto clásico, nid volutum coen residium. No se puede amar lo que no se conoce. Es tan importante conocernos como pareja. La ignorancia en el tema afectivo claramente conduce al fracaso. Y aquí déjenme, mamás y papás, dejarles un pequeño estribillo de este párrafo. Es importantísimo que en la mitad del COVID continúen los noviazgos de nuestros hijos y déjenme decirles, no hay oportunidad mejor para conocer a nuestros yernos y a nuestras nueras futuras que ahora en el COVID, cuando los tenemos de cerca y estamos en casa trabajando y haciendo vida de familia todos juntos. Es importantísimo que no exista la ignorancia en el tema afectivo, porque el fracaso de los temas matrimoniales nace de la ignorancia en conocerse. Ahora, amar es querer el bien del otro. Y querer es un acto de la voluntad. O sea que el amor auténtico, sólido y maduro tiene un componente fundamental de nuevo, la voluntad. Fíjense que yo tengo la bendición de tener a mis dos papás vivos, mis dos viejitos lindos, y una de las cosas que les voy a decir es que después de más de 65 años de casados, mamá todavía está enfocada en ver qué hace por mi papá, cómo lo hace feliz cada día, cómo lo hace feliz en cada cosa, cómo logra entregarse y esto es el querer el bien del otro. El amor nos da las alas para conseguir cualquier cosa. Hay un amor al que deseo dedicarle un párrafo muy particular antes de terminar esta sección de la charla. El amor a las creencias de los ideales. Fíjense que decía Confucio que no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino son sus ideales. Nelson Mandela, Tomás Moro, eran coherentes con sus ideales y ello los hacía inmensamente felices. Finalmente debo decir que la caridad en todo es el espejo del amor. Caridad en el trato, en la ayuda, en el servicio, en hacer cada momento de la vida de los demás una experiencia positiva. Antes de terminar, debo decir que no puedo cerrar este párrafo sin hablarles del amor a Dios. En los dos primeros mandamientos de la ley de Dios están contenidos el amor a Dios y el amor al prójimo. Y perdona la abusivez, pero ¿dónde estás tú en este vértice de la búsqueda de la felicidad? Arranqué esta conferencia hablando de la importancia de entender que la felicidad es una vida lograda. Subrayé que la misma no se alcanza en total plenitud hasta llegar al cielo. Tu plan de vida en el capítulo del amor, tener este objetivo, porque de lo contrario, ¿dónde está el horizonte de tu plan de vida? El segundo elemento es el trabajo, y todos nos pasamos toda la vida trabajando. Yo diría que hay una frase muy usada, tal vez hasta cierto punto desgastada, ¿no? El amor por el trabajo bien hecho. Hoy sabemos que existen dos patologías con respecto a esto, y de nuevo me voy a los temas pendulares, ¿no? En un extremo, la enorme cantidad de personas que no tienen trabajo y están en el paro o en el desempleo. A esas personas les digo esta tarde que me solidarizo con ellos, que me preocupo por ellos, y ojalá que Dios les vaya encontrando los caminos que tienen que lograr.
Pero les quiero decir que tengo una visión muy positiva de la economía y de lo que puede suceder en nuestros países en el siguiente año. Estados Unidos va a terminar estando vacunado a niveles de rebaño, muy posiblemente a finales del mes de abril o mediados del mes de mayo. El bump que va a tener la economía y el que ya está teniendo desde el punto de vista de consumo es realmente fascinante. Y vamos a ver la economía estadounidense creciendo este año en niveles de 6,5 a 8,5%, dependiendo de las estimaciones que veamos en los bancos que veamos. Ese jalón de la economía americana, así como cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía, pues de este lado va a tener un empuje en la economía muy importante. Hay que prepararse, hay que estar listos para empujar nuestros proyectos personales, para empujar nuestros planes de trabajo, para empujar nuestras búsquedas en estos meses que vienen, porque va a haber oportunidades fundamentales. El segundo grupo es, diría yo, la segunda patología. Cuando voy a Nueva York y ves esos grandes rascacielos, esos grandes edificios, están repletos de bufetes con miles de abogados, facturando por minuto a cada persona que cae por ahí. No hay un límite en las horas que dedican y puede pensarse que caen en una adicción. Hay gente que trabaja 18 horas al día en promedio. Estos señores no dejan espacio para nada. En las últimas semanas han habido noticias de empresas como Citibank o como Goldman Sachs, empresas, fondos de inversión que le están mandando una bicicleta de pelotón a sus empleados. Este tema llegó a rayar en tal caos que ya se tornó en demandas laborales. No puede ser. Es decir, no hay forma de conjugar una vida con un extremo de este tipo. Ahora, también debo de hablar que en este ambiente que estamos viviendo de pandemia, y a veces pues ni siquiera con pandemia, el trabajo a veces nos cuesta. Y nos cuesta levantarnos, puede llegar a llenarse de tedio en algunos momentos. Cuando a San José María le preguntaron cómo llevar adelante el trabajo ordinario que se presenta aparentemente sin brillo, para santificarlo, él respondió: hay que convertir la prosa del día en endecasílabos, en una poesía heroica, en una canción nueva. Y decía San José María: no es verdad que tus días sean iguales. Si pones amor en tus días, cada día va a ser distinto. Nos explicaba con una sonrisa, añadiendo que en la vida hay que hacerlo todo por amor, porque el amor tiene alas. Y así, volando a veces más alto o bajo, las perspectivas del día, aun siendo parecidas, se van a presentar distintas. Y quiero dejar muy claro aquí, San José María no sabía de Volaris, entonces es importante acotarlo. Hay que balancear esa ecuación del amor, del trabajo y de la cultura. Me voy a la cultura. Qué importante es la cultura. La cultura es la estética de la inteligencia. Es un saber de 5 estrellas. ¿Cuántos muchachos me cruzo hoy en día que son profesionales brillantes, pero que tienen cero de cultura? Tienen incapacidad de poder hablar de temas diversos, de temas fantásticos. Hace un mes, mi hijo, que es el menor, me sorprende un día en la mesa del comedor, hablarme del aterrizaje de esta nave que llegó a Marte, ¿no? Y sabía todos los detalles y sabía todas las cosas que estaban sucediendo. ¡Wow! Qué fascinante ver a un muchacho banquero que hable del aterrizaje de una aeronave en Marte. Es decir, y no porque sea una aeronave y que por eso me guste a mí, sino es imposible sostener conversaciones con los jóvenes porque no saben hablar de pintura, de arte, de música, de muchas cosas. Y se están volviendo grandes especialistas en sus temas, pero esta cultura general
no les llena la estética de la inteligencia, el saber de 5 estrellas. La cultura es libertad, convertir cada cosa que haces en una pirueta inteligente. Fíjense que ahora que estamos trabajando en Chile en la apertura de una nueva aerolínea de JetSmart, que por cierto la dirige un guatemalteco, Estuardo Ortiz. En Chile hay una comida muy característica que se llama el raspado de la olla. Bueno, la cultura es justo eso, lo que representa este platillo, lo que queda después de olvidar lo aprendido. La cultura significa apagar las redes sociales, el celular y coger un libro. ¿Por qué? Porque hay gente que acumula 5 o 6 horas en el celular al día, pero eso no le da cultura. Coger un libro. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y mucha gente no sabe porque no lee o porque lee porquería. La cultura imprime cierta riqueza, pero hay que diferenciar entre aquel que es culto y el que es sabio. La cultura es saber, es conocer, es tener la información. Pero por su parte la sabiduría es saber gestionar de manera correcta tu propia vida. Y aquí existe un matiz muy importante. Y señores, es una de las cosas más importantes en enseñarle a los hijos, porque es clave en la identificación de su pareja para hacer una vida conjunta con ella. Finalmente, la amistad. La amistad es uno de los ingredientes más importantes de nuestra vida. Y regreso a Cervantes, Las bodas de Camacho. Me fascina esta frase. Amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda, no importa. La repito. Amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda, no importa. La amistad verdadera se manifiesta con hechos. Entre más amor demos, más unidos seremos con nuestros equipos, con la gente que trabaja con nosotros, con la gente que está a servicio de nosotros en la casa, con toda la gente que nos rodea. La amistad es estar en las buenas y en las malas. La palabra amistad es la palabra más utilizada en la Biblia. Aparece 186 veces en el texto. El quinto consejo para ser felices en esta vida profesional, como pareja matrimonial, educando a nuestros hijos, es tener un buen equilibrio entre el corazón y la cabeza. He de decirles que son los dos grandes componentes, podríamos decir, de nuestro patrimonio psicológico, el corazón y la cabeza. Se puede decir que hay dos actitudes ante la vida. Y aquí voy a entrar un poquito a Ortega y a Julián María, que son los padres del pensamiento español del siglo XX, que ellos lo comparan con la descripción de un río. Dice, una actitud romántica, afectiva, sería decidir entrar a un río maravilloso que tengamos cerca. Dentro del río, el borbotón del agua sube por nuestras piernas y entonces experimentamos un contacto directo, el cual nos hace sentir dichosos. La visión clásica o la actitud clásica o racional es, digamos, una actitud un poquito más cartesiana, ¿no? Sería describir el río desde fuera, poniendo siempre una distancia con el mismo. En análisis se devendría del torrente acuoso, sería mucho más apasionado, o menos apasionado, perdón, más frío y por supuesto más objetivo. La persona feliz es aquella que sabe compaginar con arte y oficio estos dos grandes componentes. Ni demasiado afectivos, ni mucho corazón de melón, ni demasiado cerebrales. Una buena conjunción de ambos es fundamental para construir la felicidad de la persona. Pensemos en la historia del pensamiento europeo. Voy a rescatar dos momentos recientes o dos momentos de la historia de los últimos siglos de Europa.
El primero, el famoso siglo de las luces, en la Ilustración francesa, con Rousseau, Montesquieu, Diderot, etc., que culmina en la famosa Revolución Francesa, que yo diría, la podemos definir como la entronización de los instrumentos de la razón. La segunda, el famoso siglo XIX, que es el siglo romántico, completamente lo contrario. Es una exaltación al mundo efectivo, sentimental. Podemos pensar en los grandes románticos españoles, por ejemplo, Bécquer, y podemos pensar hasta en los retratos, la pintura o la música de esa época. Una de las patologías más importantes, más frecuentes que se dan hoy en el mundo, es lo que se llama la psicología actual como PAS, P-A-S, personas altamente sensibles. Son aquellos quienes sufren y la pasan tan mal que lógicamente no pueden gestionar sus vidas. Como podrán adelantar, no es posible vivir de esa manera. Hay que enseñar a cambiar esa conducta. Y encuentro esta patología en muchos ejecutivos hoy en día, en muchas personas hoy en día, porque el ambiente es muy difícil, el ambiente es muy retador, el ambiente de la mujer superándose en medio de todo este ambiente que estamos viviendo, la mujer que ahora sostiene el hogar, la mujer que sale adelante, y encuentro, pues, especialmente cuando las abandonan, una patología de miedo, una patología de resentimiento y un enclaustramiento en la negatividad. No se puede adelantar en la vida, no es posible vivir de esa manera y hay que enseñar, tenemos que aprender a cambiar esa conducta. Por lo contrario, existe hace algún tiempo una patología que recientemente se ha puesto de moda a partir de la epidemia de estas parejas rotas que asolan a medio mundo. El término psicológico de ella es la alexitimia. El origen de la palabra viene del latín y se quiebra en tres partes. A, que significa partícula negativa, lexus, que significa lenguaje, y tinia, que significa afectividad. Esta, señores, se da mayoritariamente en nosotros los hombres. Estadísticamente, los psiquiatras han determinado que más del 90% de estos pacientes son hombres, que sistemáticamente nos cuesta expresar nuestros sentimientos. No es que no los tengamos, sino que no los expresamos en ninguna de las formas más ricas de lenguaje que tenemos, que es posiblemente el lenguaje verbal. Les voy a contar una historia. Todos hemos oído de Antonio Machado y lo que escribió Antonio Machado, pero cuentan que Antonio Machado era un andaluz así secote, ¿no? Soso. Comenzó de repente a salir con su mujer, que luego fue su esposa. Y Antonio Machado nos legó un legado fantástico. Redactó una gacetilla a la que luego le llamó el Inventario del Galante. A pesar de su personalidad sosa, seca, dura, escribió un poema fantástico en esta gacetilla. Dice: tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y abajo. La riqueza en este tema radica, por ejemplo, en la capacidad de decirle a tu pareja: ¿cómo te quiero? Te necesito, perdona por lo que te hice. ¿Cómo te ayudo en esta pandemia? Sí, ¿cómo ayudo a mi esposa, no? El lenguaje no solo tiene que ser el verbal. Esto puede llegar a rayar en lo subliminal, se esconde, se camufla en los pliegues del anterior. El lenguaje epistolar es una cosa fantástica, una nota linda a tu esposa, a tu esposo, ¿ok? Y el lenguaje de la sorpresa. En resumen, debemos de ser capaces de compaginar todos estos lenguajes para así expresarnos. El sexto consejo es que una de las cosas que hace más feliz a una persona es hacer algo positivo por los demás. Este clásico que dice:
Hay más alegría en dar que en recibir. Preocuparnos, ¿qué podría hacer yo por las personas en mi entorno? Me parece un punto importantísimo cuestionarme constantemente qué estoy haciendo por los demás. Una palabra de comprensión, la importancia de saber enfocar las cosas personales. Fíjense que en la empresa es muy divertido porque les parece muy curioso lo que ellos llaman mi campaña del apostolado del ascensor. Pues dicen que al salir de ya sé qué le pasa a las personas. Cuando logramos que alguien nos cuente sus penas, es fundamental nunca ponernos de ejemplo. Las palabras con quien demuestra sus penas deben de ser de cariño, de empatía, y después, pero muy después de un largo rato, después debemos de ser propositivos. Algunas veces hay que sacar a la persona de los pensamientos negativos en su cabeza. Fíjense que esto es un tema también muy importante en la era moderna. Hay que aprender a controlar eso. Y esto se logra enseñándole a nuestra cabeza a pensar en forma positiva mediante mensajes colectivos positivos que circulan por diferentes escenarios en la mente. Voy a contar otra anécdota. Una vez llegó a mi oficina una muchacha a renunciar. Y le pregunté, entre otras cosas, ¿cuándo había tomado la decisión de animarse a renunciar? Y me respondió, bueno, es que llevo muchos meses pensando y acariciando esta idea, porque yo realmente creo que soy indispensable en esta empresa. Bueno, a lo que ella titubeantemente respondió, cuando yo le pregunté, oye, ¿y realmente crees que eres indispensable? Y como que ya le tocó como aterrizar, como sacar el tren de aterrizaje y analizar si realmente era indispensable. Su argumento fue, bueno, pues es que me voy porque sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces estamos en la ducha diciéndonos, yo voy a renunciar, me voy a ir de mi casa, ya no aguanto esto, ya no aguanto, y está el duende dando vueltas en la cabeza, ¿no? Ese pequeño duende que nos habla y nos da mensajes negativos, hay que oprimirlo y hay que hacerlo chico cada día. Así pues, concluyo que es importante callar a ese duende que nos repite pensamientos en la mente. Hay que enfocarse en la vida de las otras personas. Es cuando lo hacemos como una práctica, uno ayuda o por lo menos regala palabras de empatía y comprensión. Y esto, créanme, que nos puede hacer inmensamente feliz. Les voy a contar una anécdota que originalmente no estaba en esta charla, pero dando esta charla hace una semana o dos, me pidieron en Colombia que contara esta anécdota. Y es una anécdota de mis viajes con San Juan Pablo II. Tuve la maravillosa oportunidad de ser el taxista del Papa en Latinoamérica por nueve viajes, ¿no? Y pues realmente tenía la oportunidad de tener una entrevista privada con el Papa prácticamente en cada viaje, y en algún momentico en el avión me daban la oportunidad, la gente de Roma, de sentarme con el Papa y platicar con él. Entonces ustedes se pueden imaginar qué maravilla. Y entonces, pues me acuerdo de mi primer viaje con el Papa, sentado ahí a la par de él, hablaba español y entendía español, pero tampoco era como que era totalmente fluido en ello. Y bueno, pues yo llegaba ahí donde su santidad, me sentaba y le decía a su santidad, mi mamá me dio todos estos rosarios y mi mujer me dio todas estas escapularios y aquí están todas estas cartas de todos estos enfermos y aquí está, es decir, bueno, y en eso se me iba la entrevista. En mi segundo viaje del Papa dije, caray, qué tonto soy. Y tengo que prepararme un poco más para estas entrevistas con el Papa, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes que les dieran la oportunidad de tener mañana una entrevista con Dios. A ver, es Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo te preparas para una entrevista con el Papa? ¿Ok?
Entonces, pues obviamente los primeros años tuve la maravillosa oportunidad de hablarle a veces de la política y de las tristezas de la guerra en Guatemala. Le hablaba de las cosas que me pedía mi gente en la empresa, le hablaba tal vez de alguna cosa personal y algún fallo personal, en fin. Y siempre me trató con un cariño enorme, ¿no? Un cariño, pero realmente excelso. En una oportunidad en San Salvador me lastimaron con las cámaras en una morotera donde tratamos de protegerlo y se paró en el avión a curarme la espalda. Tenía 3 gotas de sangre, no era una tontera, pero un cariño enorme. Era un hombre de una disposición fantástica. Y ahí, como en el viaje 6 o 7 que me tocó hacer con él, dije, hoy sí me voy a hacer una pregunta bien atrevida. Y entonces, cuando me tocó la entrevista con el Papa, me senté y le dije, pues después de saludarlo y mostrarle todo mi cariño, le pregunté, Padre, yo le quiero hacer una pregunta y espero no ser abusivo con usted, pero usted es el equivalente al CEO de 1.300 millones de gentes en la Tierra. ¿Qué consejo le daría usted a este pobre CEO que maneja una empresita chiquita comparado con el mundo que usted maneja? San Juan Pablo II se me quedó viendo, yo creí que no me había entendido, ¿no? Dije, le voy a tener que explicar la pregunta, ¿no? La había entendido perfecta y me contestó, Quique, servum servorum, ser siervo de Dios con todas las personas. Verdaderamente esto amarra perfecto con este tema de que tenemos que ayudar a la gente, de que tenemos que servir a la gente. El CEO no puede estar a la inversa, tiene que estar al servicio de su gente. El CEO tiene que ser la guía, tiene que ser el paso hacia adelante, pero la gente no lo puede sentir como ese CEO del 8º nivel que ni siquiera puedo accesar, sino que nos tiene que ver como ejecutivos accesibles y cerca de nuestra gente. Hoy más que nunca es importante repetirles el siguiente mensaje. Hay que volver a jugar con los hijos, estar disponibles para ellos, presentes en su educación. ¿Cómo podrían hacerse amigos de los hijos aquellos padres ausentes? No tenemos que descuidar el trabajo, hay que hacerlo bien y en el tiempo suficiente para equilibrarlo con la vida familiar. Pero déjenme recordarles que el trabajo más importante es el matrimonio y la paternidad, pues la formación de los hijos es el mejor negocio en la vida y es el negocio más satisfactorio para llegar a la felicidad. Cada edad de nuestros hijos requiere de proyectos de amistad diferente. Sin empatía con los hijos es imposible estar cerca de ellos. Imagínense un mundo donde nuestros hijos nos odien. ¿Cómo construir la felicidad en medio de ese mundo? Y termino. Hay que aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Es, yo diría, una especie de justeza de juicio. Tener la capacidad para mirar a la lejanía en nuestra vida personal y decir claramente que el rencor es el síntoma del dolor del alma y el resultado de ensalzar ese dolor en el corazón. Cuando un rencor se cultiva y se lleva a la acción, el resultado es la revancha y el odio. Y la gente con rencores es gente enferma. Les voy a contar una historia muy simpática. A veces me toca participar en la parroquia de San José María en México y apoyar en algunas cosas con las parejas, con las parejas jóvenes. Y una pareja joven nos pedía 3 consejos. Y me recuerdo que volteé con ella, con la mujer, porque el hombre a veces nos cuesta aceptar más la realidad psicológica, y le compartí lo siguiente. Te voy a dar 3 guías para tener tu matrimonio bien. Evita las discusiones innecesarias. La discusión es de las cosas que más destroza a una pareja. Segundo,
No saques la lista de agravios del pasado. Hay que cortar la colección de reproches y la memoria, recordarnos que es femenina. Hay que aprender a perdonar y olvidar es perdonar 2 veces. Termino mi charla de esta noche con unas palabras de San José María cuando decía que debíamos estar alegres y sonreír siempre. Decía San José María, un santo triste es un triste santo. El cristiano contiene en sí la alegría de llevar consigo la buena nueva. Dios nos ha redimido, nos ha hecho hijos del Padre Eterno. Y estamos creados para vivir esa felicidad, hasta encontrarnos con la felicidad plena del cielo. No lo hacemos por masoquistas, sino porque conocemos una verdad más alta, que supera nuestra pena temporal y nos enseña a llevar cristianamente el sufrimiento, incluso cuando atravesamos situaciones por las que no esperábamos pasar, aún en el dolor y en la enfermedad, es posible y es heroico sonreír. Podemos estar alegres con el rostro serio, porque somos portadores de la alegría. Es también un acto de generosidad sonreír para hacer más agradable la vida de los demás, saliendo de uno mismo, del egoísmo, de lo que nos parece más cómodo. Termino haciéndoles una sugerencia que realmente, verdaderamente, les recomiendo porque a mí me funciona de maravilla. Hay que acudir a la Virgen, presentarle nuestras intenciones. Yo muchas veces le digo a nuestra Madre de Guadalupe, aquí cuando vengo a Guatemala, le digo a nuestra Madre de la Asunción, mira, yo quisiera hacer todo, pero soy tan pequeño. Solo esto he alcanzado a hacer y lo demás ya no puedo, me equivoqué. Así nos enseñó San José María. Con seguridad, ella se va a encargar de ayudarnos a reparar nuestras fallas y le va a llevar lo bueno que hicimos al Padre para decirle, mira, qué bonito lo que hizo este hijo tuyo. ¿No les parece? Seríamos muy tontos si en medio de todo esto que estamos viviendo y en este cataclismo y en esta velocidad de mundo que estamos viviendo, no acudiéramos a esta gran intercesora. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Nos pregunta Daniel Estrada, ¿la felicidad llega en cualquier momento o ya es innata en nosotros? Yo creo que después de escuchar esta charla, la felicidad la alcanzamos quienes la buscamos, ¿no? Pues sí, puede ser que por maravilla o por bendición de Dios nos llegue una porción de ella, pero yo creo que uno debe aspirar a tenerla toda o a tener todo lo que podamos de esa felicidad en la tierra. Entonces es importante trabajar en estas cosas que hemos hablado el día de hoy, en estos 8 consejos que hemos dado el día de hoy. Okay. Edgar René Guzmán le pregunta, ¿cree usted que amar uno a su trabajo lo hace mejor persona? Por supuesto. Es decir, es que el trabajo es parte de alcanzar la perfección del ser humano. El trabajo es parte de la creación, es continuar la creación de Dios en la tierra, es continuar creando con nuestras manos, con nuestro talento, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, seguir transformando el mundo. Entonces, pues es un camino hacia la perfección y en la medida en que lo amamos y lo hacemos bien, es positivo. El problema recae cuando pues lo único que hacemos es eso, ¿no? Y entonces se rompe pues todas las otras partes de la ecuación de la que hemos hablado el día de hoy. Ok, perfecto. Enrique, de verdad, muchísimas gracias. Doy paso a Luis Carlos, que quiere dar unas palabras de despedida. Hola Enrique, perdón, tuve un fallo técnico. Muchísimas gracias por la conferencia. Hay muchísimos buenos mensajes de agradecimiento, de que te hayas tomado el espacio, de habernos compartido tus experiencias. Realmente son mensajes muy motivadores los que nos están dejando y hay bastantes preguntas. Entonces, yo quisiera preguntarte si quisieras contestar un par más o no sé cómo estás tú de tiempo. Perfecto. Había una pregunta que nos decía, si uno realmente ama su trabajo, ¿realmente podría lograr la felicidad?
Yo creo que ya la respondí, ¿no? Es decir, sí, definitivamente sí, y me refiero a la pregunta anterior. Perfecto, perfecto. Luego, muchas personas, perdón, es que hay bastantes preguntas y muchos Adelante. hicieron el comentario sobre el cuchillo, hicieron el comentario, lo escribieron ahí. Hay una pregunta que son tres preguntas y las voy a formular en respeto a las tres personas que la escribieron, y es: cuestionan que la felicidad a uno le puede llegar en cualquier momento de su vida o uno puede ejercerla. Sí, insisto, yo creo que se construyen en cada día. Yo creo que eso es de lo que hemos hablado en toda la conferencia, es cómo construir esa felicidad, cómo crecer en esa felicidad. Y bueno, pues insisto, es decir, a veces Dios nos bendice con ser felices, pero ¿qué pasa si tu vida es como la de Boris Cyrulnik, ¿no? Es decir, tienes que construir esa felicidad a partir de la resiliencia, a partir de la voluntad. Entonces, yo diría, pues, referirme prácticamente a los términos de toda la conferencia. Tenemos que trabajar en construirla, tenemos que trabajar en desarrollarla. Te agradezco. Solo cierro con dos comentarios. Uno es: qué excelente oportunidad de poder oírte y sobre todo en estos tiempos que hace falta mucha esperanza. Lo quiero compartir, que está escrito. Y la segunda pregunta me causa gracia: ¿cuándo será la siguiente conferencia con Enrique Beltranena? Bueno, a ver, la primera, pues muchísimas gracias y aquí sí que regreso a la frase de San Juan Pablo, ¿no? Servum servorum, qué lindo haber podido ayudar, qué bonito haber podido apoyarles, que la conferencia haya sido útil. Me siento, eso me llena muchísimo. ¿Cuándo va a ser la siguiente conferencia? Bueno, vamos a ver cuándo la UNIS me invita. Ojalá sea pronto. Estoy trabajando 2 o 3 temas fascinantes que vienen un poco conectados a esta conferencia y pues los vamos a platicar aquí con la directiva y con la gente de la UNIS y vamos a tratar de ponerle fecha, ojalá sea en un corto plazo, pero pues yo diría, qué gran generosidad de todos ustedes de meterse a esta charla. Vimos más de, ¿qué? Arriba de 250 personas conectadas y en muchos casos en sus hogares. La oportunidad de poder entrar a sus hogares, fascinante, muchas gracias. Pero les diría que me voy con un sabor de boca muy agradable de haber podido compartir con todos ustedes y les agradezco muchísimo a ustedes y a Eunice, al Business School por dejarme participar esta noche. Excelente. Bueno, por la hora, y creo que también en respeto a ti, que has estado más de 1 hora y media con nosotros, damos por cerrada la conferencia. Nuevamente, eternamente agradecidos. Estamos muy contentos, como dices tú, más de 250 personas y muchas siguen escribiendo y estoy seguro que seguirán agradeciéndote por otras vías. Enrique, nuevamente muchas gracias. Y qué gusto que nos hayas acompañado esta vez físicamente desde la escuela. Realmente ha sido un evento único para nosotros. Y nuevamente, las gracias a tu equipo. Se da por cerrada la conferencia y gracias a todos los participantes que se han conectado y escrito y participado. Muchísimas gracias de nuevo. Muy bien.